Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 25 de septiembre, 3 del mes de Tishrei en el calendario hebreo. Llevamos 720 días de guerra y todavía hay 48 rehenes allí en el infierno de Hamás en la Franja de Gaza. Y aquí estamos en momentos en que el primer ministro Netanyahu se dirige a Estados Unidos, donde va a tratar de frenar el tsunami diplomático desde el podio de Naciones Unidas, y también se va a reunir con el presidente estadounidense Donald Trump y hablar, entre otras cosas, del plan de la Casa Blanca para el día después para Israel y la Franja de Gaza. Pero vamos a comenzar con una noticia que no está en los diarios, triste y lamentablemente, que comienza con se permitió dar a conocer, y ya sabemos, se trata de un anuncio de Tzal, el ejército israelí, que comunicó esta mañana que un soldado resultó muerto en un ataque de un francotirador de Hamás. Se trata del sargento Chalacho Shimon de Malash, de 21 años de edad, perteneciente a la brigada Nahal, oriundo de Beersheba. Según una investigación preliminar de las Fuerzas de Defensa de Israel, el soldado estaba de guardia en un puesto de control de un campamento militar cuando, alrededor de las 5 de la tarde de ayer, fue alcanzado por disparos de un francotirador en los suburbios del barrio Sheikh Radwan, en la zona norte de la ciudad de Gaza. El ejército informó que el atacante no se acercó al lugar, tampoco intentó entrar al puesto de control, sino que disparó desde lejos. De inmediato, los otros soldados que estaban allí dentro del puesto de guardia militar comenzaron a perseguir al terrorista que atacó a Chalacho, pero por el momento no dieron con él. Mientras tanto, según informó esta mañana Galei Tzahal, la operación militar israelí en Gaza continúa. Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel. La operación militar en Gaza, decía, continúa. 3 divisiones de las Fuerzas de Defensa de Israel rodean la ciudad y avanzan hacia otras áreas. Y como sabemos, y hoy nos lo recordaron, aunque no lo habíamos olvidado, tiene un costo muy alto. Vamos a ver ahora cómo reflejan la actualidad, la realidad, los diarios y otros medios hoy aquí en Israel. El diario Ma'ariv de hoy abre su edición con una imagen de Eilat en la tarde de ayer, y arriba, en un círculo rojo, el dron que impactó en pleno centro de esta bella ciudad donde siempre hay turistas, pero más aún en estos días debido a las fiestas de Tishrei, el primer mes del año. El titular dice: un dron en el corazón de Eilat. Se pudo saber que en la zona de los hoteles no se da a conocer la ubicación exacta, aunque se puede ver en las imágenes. La bajada amplía. Las fuerzas de seguridad investigan por qué no fue interceptado el dron que estalló ayer en el centro de la ciudad, que a esa hora estaba llena de gente. La investigación preliminar indica que 2 misiles interceptores fueron disparados hacia el objetivo, pero no impactaron, erraron. La investigación también indica, o por lo menos durante la mañana se dio a conocer, que el dron no era especial o diferente a los que habitualmente disparan los hutíes. Fue detectado e identificado por los sistemas de defensa aérea, pero no con suficiente tiempo de anticipación, no mucho tiempo antes de que llegara al espacio aéreo israelí, sino cuando ya estaba muy cerca, como sucede en la mayoría de los casos, que lo detectan e incluso lo derriban antes. Sonaron las sirenas, pero fue apenas 30 segundos antes del impacto, lo cual para quienes estamos acostumbrados es suficiente tiempo como para llegar a un refugio o a un cuarto protegido,
y el intento por derribar el dron, dice la investigación, falló principalmente porque se desplazaba a muy baja altura. Tzal, el ejército israelí, sigue investigando en detalle qué sucedió y por ende qué hacer para que esta situación no se repita. Ma'ariv habla de 23 heridos, otros dicen 24. El único que tiene una cifra bastante precisa es el diario Israel Hayom, porque en realidad después del cierre de la edición de los diarios, la cifra se actualizó, fueron 48 los heridos, todavía hay 6 personas hospitalizadas, 3 de ellas en estado grave en el hospital Soroka y 3 con heridas leves en el hospital Yoseftal en Eilat. Vamos a ver ahora uno de los testimonios de gente que se encontraba ayer en Eilat y que evidentemente escuchó la sirena, no fue a ningún lado y se quedó afuera en la calle filmando. ראיתי אותו, צילמתי בן זונה. וואו, וואו, מה הולך פה? על הקלב אותי. תראה, מטר מאיפה שלנו מקודם. יא בן זונה. Es la tercera vez en cuestión de semanas, en las últimas semanas, que los hutíes logran un impacto directo y efectivo desde su punto de vista en territorio israelí. La semana pasada fue en un hotel en Eilat y la anterior en el aeropuerto Ramón, muy cerca de Eilat. Ayer en todos los medios repetían la insistencia a la gente para que cumpla las instrucciones de defensa civil, que busquen refugio cuando suena una sirena y que no se queden afuera a filmar, a sacar fotos, a hacer stories o todo tipo de publicaciones. Es cierto que todos estamos hartos y por momentos se nos terminan las energías y la paciencia, pero a eso precisamente apuestan los hutíes, entre otros, y están muy felices cuando lo logran. Así lo hizo saber y lo expresó hace unas horas el inexpresivo portavoz de los hutíes, Yihya Sarea. نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية. La Fuerza Aérea de Drones de las Fuerzas Armadas yemeníes llevó a cabo una importante operación militar utilizando drones contra objetivos israelíes en la zona de al-Rashrash, o sea, Eilat, al sur de Palestina ocupada. Gracias a Dios, la operación resultó un éxito y los sistemas de defensa antiaérea israelíes no lograron interceptar los drones. Los hutíes festejaron, como decía, el impacto en la gente, en el turismo en Eilat, en la festividad judía de Rosh Hashanah, en la economía israelí y amenazan con que seguirán e intentarán impactar en los aeropuertos, puertos y centros turísticos y económicos de Israel. Apenas 2 horas después del ataque, el paseo marítimo de Eilat ya estaba nuevamente lleno de gente y esta mañana todo volvió a la normalidad, aunque por supuesto queda el susto y el deseo de pronta recuperación para los heridos. Al mismo tiempo, los hutíes se preparan para una eventual visita, dicho esto entre comillas, de la Fuerza Aérea Israelí, un contraataque que sin duda en algún momento llegará y ellos también lo dicen, estamos preparados. Cambiemos de tema y esta madrugada, como anticipaba el primer ministro Netanyahu, partió hacia Nueva York, donde mañana a las 4 de la tarde, hora de Israel, hablará en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. El lunes se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump. Ayer hablábamos sobre el plan que presentó Trump en la reunión que mantuvo con líderes musulmanes y árabes, el plan para el día después de la guerra en la Franja de Gaza. Ahora ese plan fue bautizado como el programa de los 21 puntos, así se habla de esto hoy en todos los medios, que
no ha revelado por el momento públicamente. Factores que estuvieron en la reunión dijeron que se trata de un plan para terminar la guerra, liberar a todos los rehenes, la retirada gradual de las fuerzas israelíes, el ingreso de fuerzas internacionales árabes a la franja, junto con el compromiso de Trump de que Israel no anexará partes de la franja y que jamás no formará parte en el futuro de ningún gobierno en Gaza, lo cual es un compromiso bastante inconsistente, diría yo, ya que todos conocemos, por ejemplo, el modelo de Hezbollah en el Líbano, que no está a cargo del gobierno, pero sí es responsable y está detrás de bambalinas moviendo los hilos, y otros sistemas parecidos en los que distintos grupos terroristas en la práctica tienen la fuerza y el poder, aunque no la responsabilidad de gobierno. En Israel estiman que Trump no va a presentar públicamente este plan antes de la reunión del lunes con Netanyahu en la Casa Blanca. Anoche en los noticieros de la televisión israelí decían que incluso en esas horas, durante la noche, se podía llegar a presentar el plan, pero la estimación es que no será antes del lunes. Antes de partir hacia Estados Unidos esta madrugada, el primer ministro Netanyahu adelantó el tono de cuál será su respuesta a las declaraciones de reconocimiento de un Estado palestino desde la ONU. Vamos a verlo. אני אוקיע את אותם מנהיגים שבמקום להוקיע את הרוצחים, האנסים, שורפי הילדים. Voy a condenar a aquellos líderes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y torturadores de niños, quieren darles un Estado en pleno corazón de Israel. Eso no sucederá. En Washington voy a reunirme con el presidente Donald Trump. Voy a dialogar con él sobre las grandes oportunidades que abrieron nuestros triunfos y sobre nuestra necesidad de cumplir todos los objetivos de la guerra. O sea, recuperar a todos nuestros rehenes, vencer a Hamás y ampliar el círculo de la paz que se nos abre tras la histórica victoria contra Irán y otras victorias que hemos logrado, decía el primer ministro Netanyahu. Hasta ahora el primer ministro no mencionaba este último punto, el de ampliar el círculo de la paz, o sea, de relaciones, de reconocimiento de Israel con otros países árabes. Y esto lo destacaron algunos medios esta mañana, que hasta ahora no lo colocaba en esta lista de objetivos de la guerra. Y al mismo tiempo señalaban que esto se ve como algo bastante difícil en estos tiempos, en medio del tsunami diplomático, otra expresión que se está usando en estos días en los medios, y de la ola de reconocimiento de un Estado palestino. Más allá de todo esto, los familiares de los rehenes, y no solo ellos, esperan, exigen, ruegan que el primer ministro Netanyahu regrese de este viaje a Estados Unidos con una buena noticia sobre un acuerdo de liberación y fin de la guerra. El enviado de Trump a Medio Oriente, Steve Witkoff, dijo anoche que es probable que en los próximos días haya avances en los contactos hacia un acuerdo para liberar a todos los rehenes, y hay que decir que desde la Casa Blanca insisten que ahora no aceptan ninguna otra opción, liberar a todos los rehenes juntos. Seguimos adelante, allí vemos al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en su intervención esta semana en la cumbre convocada por Francia y Arabia Saudita, el pico máximo de la ola de anuncios de reconocimiento de un Estado palestino. En Radio Galei Tzahal informaron esta mañana que altos cargos de los servicios de seguridad israelíes recomiendan al gobierno que imponga sanciones a los líderes de la Autoridad Palestina en respuesta a esta ola de reconocimientos internacionales. La recomendación incluye sanciones contra el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y el vicepresidente Hussein al-Sheikh, entre otros altos cargos. Según el informe, las sanciones propuestas incluyen restricciones a la libertad de movimiento de estos funcionarios palestinos en Judea y Samaria
y que en la práctica no puedan salir de Ramallah. Actualmente, los líderes de la autoridad palestina, no solo se desplazan con total libertad, sino que además cuentan con la custodia y protección del Shin Bet. Los funcionarios de seguridad israelíes también recomendaron sanciones económicas, por ejemplo, sobre los productos que los familiares de los funcionarios palestinos importan desde otros lugares. La fuente citada por Galei Tzahal declaró, abro comillas dije, medidas como estas, o sea, estas sanciones son sin duda apropiadas y correctas. No podemos tolerar una situación en la que los líderes palestinos nos causen un daño irreparable en el ámbito internacional y al mismo tiempo reciban privilegios de Israel que con el paso de los años se han convertido en algo habitual. Según este informe, los funcionarios de seguridad israelíes aconsejaron al gobierno también esperar a que Mahmoud Abbas pronuncie su discurso ante la Asamblea General de la ONU hoy para ver si propone o impulsa medidas unilaterales a las que Israel obviamente se opondría. Abbas va a pronunciar su discurso a través de videoconferencia, ya que, como sabemos, la administración Trump se negó a darle la visa que necesitaba para participar en la asamblea en Nueva York. Y algunos medios se preguntaban en las últimas horas por qué el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, no participó en la reunión de Trump con los líderes árabes y musulmanes. El diario Ma'ariv, que aquí vemos, cita hoy un informe del periódico libanés Al-Akhbar que dice que el presidente egipcio sí recibió una invitación formal para ir a esta reunión con Trump, pero no participó. Una fuente egipcia dijo que ninguna de las reuniones celebradas en la Asamblea General de la ONU da resultado, son todas inútiles por varios motivos, entre ellos que Estados Unidos hace la vista gorda a transgresiones que se cometen. Fin de la cita. Obviamente no se refería a las transgresiones del presidente, el gobierno ni el ejército de Egipto. El diario Al-Arabi Al-Jadid informa hoy que Egipto rechazó una propuesta de subsidios e inversiones a cambio de que acepte recibir inmigrantes gazatíes en su territorio. Fuentes diplomáticas en El Cairo declararon a este diario pro-catarí que algunos países europeos le ofrecieron al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi grandes cantidades de dinero en subsidios y que el gobierno estadounidense se comprometió a convencer a los países del Golfo para que financien proyectos e inversiones en Egipto. Una de las fuentes egipcias señaló que el gobierno de ese país rechazó en forma tajante todos los ofrecimientos y les dejó claro a los europeos que, abro comillas otra vez, Egipto está dispuesto a hacer su aporte a la Franja de Gaza por medio de cualquier solución que garantice la permanencia de los palestinos en su tierra, o sea, no en Egipto, y que termine con la amenaza que significa la Franja de Gaza para Israel. De Egipto nos vamos ahora a Siria. Y allí lo vemos, el presidente sirio Ahmed Ashara, el exterrorista yihadista al-Julani, por si alguien lo olvidó, con el fondo de esa pared verde que nos indica que habló en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Un hecho histórico, como destacaron en las últimas horas todos los medios en Israel, ya que fue el primer discurso pronunciado por un líder sirio en ese foro internacional desde 1967. ¿Qué dijo Ashara ante la ONU? Condenó los continuos ataques de Israel contra su país, lo que definió como
política agresiva de Israel y dijo que Damasco está comprometido con el diálogo y con el acuerdo con Israel de 1974. También pidió el levantamiento de las sanciones contra su país y destacó el sufrimiento de Siria bajo lo que describió como 6 décadas de dictadura que llegaron a su fin con el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad en diciembre, que él lideró. Dio bastantes detalles sobre lo que significó, lo que implicó ese sufrimiento al que se refería bajo el gobierno de Assad. Según Ayara, abro comillas otra vez, Israel aprovecha la etapa de transición que vive Siria, expone a la región a círculos sangrientos que nadie sabe cómo terminarán, que contradicen la ley internacional y amenaza con nuevas crisis. La oficina del primer ministro Netanyahu confirmó oficialmente anoche que hay negociaciones entre Israel y Siria, algo que ya sabíamos, que veníamos informando. Hubo reuniones de funcionarios israelíes con sus pares sirios, pero en el comunicado de la oficina del primer ministro se señala que el final de las negociaciones depende de que se garanticen los intereses de Israel, entre ellos el desarme de la zona sudeste de Siria y preservar la seguridad y el bienestar de los drusos en ese país. Por último, la siguiente y preocupante, debo decir, información. Los diarios de hoy nos cuentan también que el ejército informó que soldados israelíes encontraron un cohete casero en Tulkarem, en Samaria. Expertos en desactivación de explosivos de la policía neutralizaron el artefacto y después lo trasladaron para analizarlo. Según el ejército israelí, el cohete, que carecía de motor, estaba en un descampado y aparentemente llevaba allí mucho tiempo. Se desconoce si alguien había intentado dispararlo. El ejército señaló en su comunicado que está tomando el tema con la máxima seriedad. En los últimos años, varios grupos terroristas palestinos intentaron desarrollar y lanzar cohetes rudimentarios, caseros, desde Judea y Samaria hacia asentamientos y hacia poblaciones israelíes, aunque sin mucho éxito, afortunadamente. La semana pasada, las fuerzas de seguridad detuvieron a una célula terrorista palestina en la zona de Ramallah que estaba fabricando cohetes con la intención de lanzarlos contra objetivos israelíes. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a difundirlo, compartirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Y les agradezco a todos los que nos siguen, nos envían mensajes y se suscriben cada día. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.